Continuamos con la última mesa redonda ya. Antes de nada, muchísimas gracias a Intexter y a Enric por invitar a Modaes a moderar este panel, que es el último, con lo cual lo tenemos más difícil porque la gente está cansada y porque ya se ha dicho casi todo. Va a ser seguramente un panel menos técnico que hemos visto durante la mañana y lo que vamos a intentar hablar es, bueno, pues de las dificultades técnicas, económicas, sociales, todas las limitaciones y a la vez los retos y las oportunidades, ¿no?, que comportará todo este tsunami regulatorio que viene de Europa en los próximos años para las empresas del sector. Si os parece, me voy a saltar un poco la norma y os presento yo y así tenemos más tiempo para hablar, ¿vale? Me han dicho que sí. A mi lado, David García, que es director ejecutivo del Clúster Català de la Moda, de la MODAC, que lo conocéis todos, es la asociación que reúne, ¿no?, a las principales empresas del sector. A su lado, David Ayó, que es responsable de sostenibilidad en Texfor, que es la patronal del textil de cabecera. A su lado, Ángel Parés Pérez, directivo de Textil Santanderina, una de las principales empresas industriales del sector en España. Y lejos, esto de que no sea redonda, dificulta un poquito la visión, Isidor Bosch, que es exdirector del Departamento de RSC de Fiteca, Comisiones Obreras, y seguramente que le conocéis todos por toda la larga trayectoria que tiene y la implicación que ha tenido en el sector. Yo os lanzo preguntas y a partir de ahí, entre vosotros, tengo muchísimas, ya lo sabéis, y luego abriríamos también preguntas al público. Oye, lo hemos enunciado un poquito al principio, ¿no? Viene un tsunami de regulación de Europa que va a cambiar el sector, pero ¿está el sector preparado? Un sector que además tiene unas determinadas ya connotaciones de cómo contamina, del impacto que tiene en el medio ambiente y en la sociedad. ¿Está el sector preparado para hacer frente a todo este cambio de escenario que viene? David 1, ¿te atreves a empezar? David 1, bueno, lo voy a intentar porque cuando empiece David 2 ya no me va a dejar decir nada. Pero yo creo que no, que el sector no está preparado y no está preparado porque no hay un marco normativo claro. Entonces es muy difícil prepararte para una carrera que no sabes si es de 300 metros, si es maratón, media maratón o salto de obstáculos, ¿no? Por tanto, dices, ¿el sector está preparado? No, no está preparado porque no hay un marco normativo claro. Yo creo que le tenemos que reclamar a la administración pública, europea, nacional, autonómica, etcétera, le tenemos que reclamar que en todo caso sea diligente en la creación de este marco normativo y que integre la voz de los que saben, ¿no? Que todos son todas estas personas que habéis estado hoy aquí, que habéis dado vuestra opinión y que tenéis un criterio fundamentado en el día a día, en la realidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta reclamación a la administración es necesaria y la integración del sistema. Podemos poner ejemplos concretos, pero no me voy a alargar, pero sí que, oye, venga, la Directiva de Gestión de Residuos Europea, ¿no? La transposición a la norma local y esto tiene que empezar el 1 de enero del 25, la obligación la tienen los municipios, pero no hay la regulación del scrap, como decía Juan Ramón o como recordaba Juan Ramón. No hay armonización, ¿no? La Unión Europea está trabajando en la armonización de los diferentes scraps europeos. En definitiva, ostras, sí, está preparado el sector, no está preparado porque no hay unas normas claras de juego. Y a partir de aquí. ¿Quién sigue? David. Venga. Te tienen miedo, David. Bueno, yo lo primero agradecer la posibilidad de estar aquí y de dar nuestra opinión desde el punto de vista, pues sobre todo de la industria, ¿no? Yo tengo que reconocer que no soy muy asiduo en este tipo de jornadas, pero sí que me ha quedado claro y creo que es importante destacar la importancia de ellas. Al final, que se reúnan todos los actores de la cadena de valor, en este caso textil, para discutir, para criticarnos, para meternos un poco de caña de vez en cuando, pues creo que es súper necesario porque los objetivos son tan amplios que vamos a necesitar el esfuerzo de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a si estamos preparados o no, yo no puedo estar más de acuerdo con David porque
entre otras cosas, tengo la sensación de que lo que le falta al sector es claridad. A todo el sector. La industria, que es la que nosotros tocamos desde Textil Santanderina, la industria fabril, sigue teniendo muchas dudas de cuáles van a ser nuestras obligaciones. Pero aparte de toda la cadena de valor y de fabricación, creo que uno de los puntos importantes a trabajar y que creo que ahí, aparte de las marcas, como se ha comentado, creo que las instituciones públicas tienen gran responsabilidad en ello, es el trabajar en la claridad de lo que se busca a nivel de consumidor final. Creo que estamos hablando de oferta. A nivel técnico puede haber más o menos dudas. Seguro que hay mucho trabajo que hacer todavía, pero creo que es importante destacar lo que varios de los ponentes ya han comentado, que es el tema de la demanda. Sin demanda, sin una clara y que el consumidor tenga claro qué es lo que se está buscando, qué es un producto sostenible, qué es un producto que sea más duradero que otro, si no les brindamos la posibilidad de tener claros esos conceptos, va a ser muy difícil que el consumidor vaya a escoger un producto más caro que otro, porque al final todos tenemos que mirar por nuestra economía y todos los actores, desde los consumidores a la industria, a las instituciones públicas, aparte de ser sostenibles, tenemos que ser primero sostenibles económicamente. Por mi parte, el agradecimiento va en una doble línea. Por una parte, porque me ha permitido la sesión de hoy conocer muchas cosas que no sabía en relación con la circularidad, etcétera, pero también porque esto solo es una parte de la sostenibilidad y no para aprender, desgraciadamente, sino para aportar. Sí que agradezco la invitación para aportar en relación con la otra pata, la sostenibilidad social. Y a partir de ahí, mi respuesta a las dos preguntas difiere un poco de lo que se ha dicho. Yo no estoy de acuerdo con la fórmula tsunami regulatorio, porque esta fórmula apunta a que la regulación es una pisonadora, es destructiva, es negativa. Por tanto, tsunami nunca puede ser positivo. Y al mismo tiempo la regulación es la fuerza de los débiles, la regulación es la manera de evitar la ley de la selva. Y esto lo digo en un momento en que el tema no es baladí. Y al mismo tiempo, en relación con si el sector no son solo las empresas, hoy aquí podría parecerlo, se ha apuntado ligeramente al consumidor como una parte del sector, pero el sector es la sociedad en su conjunto y también son los trabajadores de Europa y los trabajadores del resto del mundo que trabajan para la industria europea, las cadenas de suministro. Y ahí yo diría que el sector preparado nunca, ante cualquier problema nunca estamos suficientemente preparados. Pero esto no es la cuestión. En mi opinión, la cuestión es si estamos en condiciones de hacer frente a esas cosas. Yo creo que sí. Estamos en condiciones a partir, como siempre, de experiencias desiguales, tanto en el nivel empresarial como en el nivel sindical, como en el nivel del consumidor. Es muy desigual la experiencia, pero las experiencias que hay permiten decir que estamos en condiciones. Y desde la perspectiva sindical hemos pasado de la denuncia de los males del mundo y, por tanto, la culpa de las empresas en todo lo que podía suceder, en las desgracias de Bangladesh, de China, de donde sea. Hemos pasado esto a una fase intermedia de denuncia del marketing empresarial que suponían los compromisos de responsabilidad social para llegar, y de manera desigual, para llegar a la conclusión de que la corresponsabilidad sindical es absolutamente necesaria para una política de prevención, pero sabiendo que esta política de prevención tiene un mundo muy desigual, muy desequilibrado, en el que Europa empieza a ser el extremo occidente del mundo, no el centro. Y a partir de ahí tenemos ya experiencias, que luego supongo que a lo largo de la mesa podré comentar.
Antes de nada quiero saludar a mis padres, a Pilar y a José Luis, que me está viendo desde mi aldea y me hace mucha ilusión porque nunca me ven. Dicen cada vez que no estoy en casa, dicen, ¿dónde trabajará este hombre? ¿Qué hará? ¿No? Pues se me están viendo, así que saludos para José Luis y Pilar. Y bueno, poco más que añadir que lo que se dijo en esta mesa, quiero decir, yo creo que todos dais un poco en el clavo, ¿no? Solo por añadir un poquito más o enriquecer un poco más el discurso, la parte industrial ya está muy acostumbrada a la regulación. Vale, quiero decir, nosotros ya estamos como súper regulados, invertidos en emisiones, en control de trazabilidad de todo tipo, de la trazabilidad del residuo, etcétera, etcétera. Entonces a la parte industrial nos tocará un poco menos, las marcas sí que se tienen que poner un poquito más las pilas. De hecho, bueno, si os fijáis, es como que la parte industrial incluso estamos más cerca de Bruselas, ¿no? que la parte marcas, a pesar de las marcas tener un poquito más de margen. Después, por otro lado, yo creo que también toda esta parte de tsunami que comentáis, pues un tsunami o una dana que ahora está de moda por mala suerte, cualquier emergencia hay que tomarla con mucha calma, ¿vale? Porque lo que te sale es gritar o volverte loco. Quiero decir, yo creo que hace falta mucha calma y que es un momento bueno para que esas divergencias que hay entre los objetivos de marcas y de industriales que se junten un poquito más, ¿vale? Yo espero que sirva para que si cabe, pues que haya como un trabajo más en conjunto, ¿no? Y después la clave va a ser la valoración de mercado. Quiero decir, en esta regulación mucha de la industria y poco de las marcas, lo que nos pasó a la industria es que perdimos mucha competitividad. Ojalá no le pase lo mismo a las marcas europeas. Quiero decir, pensamos que los grandes monstruos empresariales europeos son muy fuertes y muy grandes, pero yo cada vez pienso más que no. Quiero decir, el año pasado tuve la suerte de estar bueno, concretamente en China y hay que espabilarse. Quiero decir, de alguna manera aparecen por ahí otros agentes en los que no vamos a tener control y que trabajan con otras reglas de juego y con menos diálogo. Y la clave va a ser esta, ¿no? La valoración de mercado. Quiero decir, toda esta regulación va a servir para que el mercado realmente valore quién lo hace bien y quién lo hace mal. Yo creo que la clave va a ser esta, ¿no? Y esa falta de brújula que puede haber a nivel europeo ahora mismo se está trabajando mucho. Yo en los últimos 4 años, desde el Consejo Intertextil Español, dentro de Euratex, me estoy dando cuenta que está empezando a aprender la comisión. Vale, al principio me daba un poco de miedo, cada vez aprenden un poquito más, pero espero que tengan que aprender otro poquito, ¿vale? Y eso está haciendo un trabajo ingente, porque el papel lo aguanta todo y es muy bonito decir vamos a ser sostenibles, pero cuando lo bajas a la parte real, para que den los números es complicado, para que tenga lógica es complicado. Entonces, bueno, toda esa lógica está buscando poco a poco y esperemos que llegue más temprano que tarde. Veis que parcos en palabras no son, ¿eh? Ha empezado a hablar un poco David, ¿no? de cómo se van a adaptar las empresas, pero voy a dejar de decir tsunami, voy a hacer caso a Isidor, esta llegada de nueva legislación, ¿creéis que es una lucha entre desiguales? ¿Es más fácil para una gran empresa adaptarse a todo este cambio normativo que a una mediana, que a una pequeña, a una industrial de textil de cabecera, que a una marca que llega a público final? ¿A quién afecta más? ¿Cómo se va a adaptar el sector a todo esto? Yo pienso que el tamaño determina los recursos humanos y económicos que puedes destinar a un reto, pero además de los recursos es igual de importante la estrategia. Y con esto te quiero decir que puede haber empresas pequeñas con una estrategia adecuada frente al cambio y frente a la transformación, que tengan una mejor perspectiva de futuro que una muy grande empresa con una estrategia inadecuada para adaptarse o enfrentarse al cambio, ¿no? Con lo cual dices, oye, es verdad que el tamaño importa y es verdad que el tamaño determina los recursos que tal, y hay mucho talento en todas estas grandes organizaciones, pero también es verdad que, oye, que hay startups muy jóvenes con una estrategia muy alineada con los tiempos y con el cambio, que tienen unas perspectivas excelentes de futuro, ¿no? Con lo cual, no es solo un tema de tamaño, también de estrategia. ¿Cómo lo veis vosotros? Que la adaptación es distinta de las grandes y de las pequeñas, es evidente, pero también la regulación es distinta. La Directiva Europea de Debida Diligencia sitúa plazos y precisamente las empresas que tienen, o sea, primero, no es obligatoria la directiva a todo el mundo empresarial. Las empresas han de tener más de 1.000 trabajadores y han de tener una facturación superior a 450 millones de facturación anual de euros. Pero las que están en este limbo de los 1.000 hasta los 3.000 trabajadores
tienen solamente la obligación a partir del año 29. Y las primeras son las que tienen más de 5.000 trabajadores y más de 1.500 millones de facturación. Y estas es solo desde el 27. Por tanto, no hay tal problema de tsunami, lo que hay es un problema de asumir las experiencias positivas que las hay. Y entre ellas ya para las grandes, los acuerdos marco globales, que es una fórmula que más o menos conocida, no sé los que estáis aquí presentes, pero de estos hay 9 en el mundo. De estos 9, 4 son de marcas españolas y luego hay 2 alemanas, una japonesa, una del Reino Unido y otra de Suecia. 9, 4 españolas. Y las 4 españolas creo que tienen una experiencia de que les está siendo positivo en la práctica toda la etapa del COVID y las dificultades que ha habido para pues, lo que suponía si en Bangladesh tenían que ir a trabajar y se iban a trabajar si tenían que volver a su casa o se quedaban en la fábrica, o otras que han cerrado, etcétera, etcétera. La experiencia ha demostrado que la intervención sindical ha permitido abordar los problemas, encontrar interlocutores y darle una respuesta. Yo no sé si, pues sobre todo desde el punto de vista de la industria, ya no tanto a nivel de marcas, desde el punto de vista de la industria textil europea, más que la diferencia que pueda haber entre las empresas existentes en Europa, entre grandes, pequeñas, medianas, que seguro que, bueno, pues habrá algunas que les costará más que otras, estar preparados para toda esta legislación. Pero más que dentro de lo que es Europa, y recogiendo un poco lo que comentaba antes David sobre la competitividad, nosotros como industria textil, si nos comparamos con la industria textil de la mayoría de países o de muchos países en el mundo, sobre todo asiáticos, si hablamos de textil, somos pequeños, bastante pequeños. O de Turquía, sin ir más lejos. O de Turquía, sin ir más lejos, pero por no poner nombres. Ahí sí que es a mí donde, por decirlo de alguna manera, me preocupa más que la regulación en sí o las normas, cómo se va a controlar que haya una competitividad justa, que compitamos con las mismas condiciones. ¿Cuáles van a ser las herramientas de control para asegurarnos de que competimos en esas mismas condiciones? Y es más, yo diría que de alguna manera, más allá de intentar competir en las mismas condiciones, lo que deberíamos de también empezar a hablar es de que si realmente la industria europea textil es tan importante como hablamos en estos foros, ¿verdad? ¿Cómo se va a proteger? ¿Cómo se va a proteger desde un punto de vista legislativo, desde un punto de vista impositivo? ¿Cómo se va a proteger desde las instituciones europeas esta industria textil europea? Sí, bueno, un poco apoyar lo que dice Ángel, ¿no? La parte de control de mercado va a ser fundamental, y por llevarle un poco la contraria a las marcas, que nos gusta, porque las marcas y los industriales tenemos intereses divergentes, ¿no? Yo le decía a David García que... Lo cual, sinceramente, no deja de sorprenderme, porque... pero, ¿no? Sí, no, pero es que hay intereses divergentes porque si te fijas ellos son, bueno, tema de que sean B2C y no B2B, al final tú como tienes montados los organigramas o las estructuras, las marcas gastan mucho en estar muy cerca del cliente y nosotros gastamos mucho en industria, ¿no? Entonces voy a decir que yo creo que David decía que el tamaño importa, yo voy a decir que no, que el tamaño que no importa. Vale, lo importante es el margen que tengas, quiero decir, quien va a dar los giros es quien tenga margen, quien sea competitivo, y otros se caerán por el camino. Quiero decir, seguro que con esta regulación nueva habrá marcas que el sector textil es mucho oro parece, plata no es. Quiero decir, hay muchas... Adolfo Domínguez estuvo 10 años dando números rojos. Los últimos 3 creo que están dando negros. Ostras, ¿quién lo diría, no? Una supermarca gallega que ambiciona el lujo, pues no dan los números, ¿no? Entonces, quien tenga margen va a poder girar el barco rápido, y quien no lo tenga, pues se quedará por el camino, ¿no? ¿Tamaño importa o no importa? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que esto va de margen, ¿no? Está claro que el que tiene margen tiene grasa para invertir y virar, pero si nos vamos a Modaes, ¿no? Al indicador de
la evolución de las empresas que cotizan en bolsa y los resultados, veremos que la mayoría de beneficios la tienen grupos enormes que tienen una gran dimensión, ¿no? O sea que los márgenes, una parte muy importante a nivel mundial de estos márgenes los tienen estos grupos, ¿no? Simplemente, o sea que las dos cosas a veces son coincidentes, ¿no? Sí, sí. Si os parece, pasamos al título de la jornada, ¿no? La hora del reciclado mecánico. Vamos a dar por sentado que el camino de futuro para que el sector se adapte es reciclar, pero ¿cuáles diríais que son los cuellos de botella para poder montar ese sistema de reciclaje que realmente dé respuesta a las necesidades del sector y sobre todo de la sociedad? Ahora me metís a mí de primera hora, ¿no? Cuando hay fuego me tiráis a mí. Hombre, yo no le quiero hacer el trabajo a José Ramón, que esa pregunta es le damos el trabajo hecho a José Ramón y que le dé unas pensadas, ¿no? Que no se le va a dar tan sencillo. Aquí quiero decir, la complejidad para mí es el tema otra vez y una vez más el reconocimiento del mercado. Quiero decir, en tanto en cuanto no seamos capaces de pagar al mercado una fibra reciclada, pues no vamos a ser capaces de tenerla, ¿sabes? Me parece es tan simple como eso, ¿no? Y cada flujo de residuo va a tener sus particularidades. La gente que está en residuos lo sabe muy bien. Pues oye, un algodón 100% que sea blanquito y tal, se llama crema, que anda por ahí gente que trabaja el tema, y ostras, es muy fácil, eso es muy fácil meterlo otra vez en canal. En cambio, otras cosas serán mucho más complejas y habrá que ver cómo hacerlo. Pero el mercado va a ser fundamental. ¿Y quién se lo va a comer? Europa es un mercado muy pequeño. Quiero decir, si miramos desde arriba, en macro, China no sé si son 2.000 millones, nosotros somos 400 millones y vamos para viejos, que la gente mayor compra cada vez menos ropa. Entonces, va a ser fundamental ver cómo canalizar estos flujos de residuos hacia una escalabilidad en los mercados, ¿no? Y va a ser complejo, porque ya está llegando mucha segunda mano. Se habla de Europa, ¿no? Que mandamos el residuo a África, qué problemón. Claro, ves las imágenes en Ghana de una playa llena con ropa y tal. Dejamos de mandarlos nosotros, rápidamente aparecen otros actores que ya lo están mandando para allí. Vale. Hay un mercado de segunda mano allí, que también hay que ver si ese mercado de segunda mano genera una economía allí propia. Bueno, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y va a ser un tiempo yo creo que, de poco dogmático y de buscar un poco soluciones prácticas, ¿no? Y que este mercado vaya tragando flujos, yo creo que no va a ser sencillo. Es una pregunta muy complicada y el pobre José Ramón se metió en un petate, que para qué. Me pareces de las personas más valientes de España ahora mismo, que lo sepas. Sí, yo creo que uno de los cuellos de botella es que las diversas entidades, estructuras que integran el sector encuentren la manera de discutir los problemas y cómo abordarlos. Porque hasta ahora lo que hacemos en general es que cada parte del sector, las empresas, las marcas, la industria, los consumidores, los sindicatos, vemos desde nuestros propios intereses y este es el punto de partida, evidentemente. Pero encontrar los mecanismos de interlocución para hacer frente a los problemas, yo creo que puede ser un cuello de botella importante. Las instituciones deberían contribuir a ello, pero luego hay alguna experiencia, y por eso quiero citarla, que podría contribuir también, que es el Foro Social de la Industria de la Moda. Pedro Andrés está aquí y fue con nosotros desde el sindicalismo y desde algunas ONGs, fuimos promotores de esto ya hace unos cuantos años. Y en este foro social están empresas, organizaciones empresariales, ONGs, sindicatos y este I me parece importante, universidades. En este momento está la Universidad de Madrid, una facultad, otra de la Pompeu Fabra, otra de Valencia, la Universidad de Salamanca como tal. Pero yo esta mañana viendo aquí la discusión, la información, la intervención, me parece esencial que Intexter o Tarrasa pudiera participar. No creo que sea sencillo el tema, pero creo que hay mecanismos, la de Pedro, la mía y otras, para que podáis conocer más directamente cuál es el trabajo que se ha hecho y la enorme aportación que podríais hacer a partir de la discusión que ha habido, precisamente en esta línea de fomentar la interlocución entre todos los sectores del sector de la industria de la moda del textil. Nos han sacado el cartel de 5 minutos, que lo sepáis. Solamente lo pongo. Oye, al hilo de lo que decía Isidor, que precisamente os lo quería preguntar, durante el COVID, cuando vino un problema, vimos por primera vez el sector se unió. ¿Creéis que
ahora se va a volver a unir para solucionar esta situación, que no le llamemos problema, sino llamemos situación? ¿Vamos a volver a ver unidad en el sector entre marcas, industriales, recicladores, otro tipo de eslabones de la cadena de valor? Vamos a contestar a dúo con David y así ahorramos Los dos a la tiempo, vez, y así ya se ve que trabajamos en conjunto. Pero, exacto. Pero bueno, es cierto que ya existe, es decir, con la COVID nació el Observatorio Textil y Moda, ¿no? a nivel estatal, que integra a muchos agentes de la industria y que sirve, ¿no? En este sentido para coordinar esfuerzos. Yo creo que hay mucho margen de mejora y de desarrollo, pero hay una base que no la hemos tenido durante años, con lo cual, bueno, yo creo que sí. Y luego, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues ahora mismo estamos gestionando un proyecto que se llama Retexcat, ¿no? Que lo podéis echar un vistazo en internet, y que es un proyecto donde hay 5 marcas que están experimentando el take back y integrando estrategias de ecodiseño a sus procesos, y que hay pues 5 o 6 empresas industriales que están trabajando en elaborar materiales reciclados a partir un poco de la interacción con las marcas, ¿no? Con lo cual, estos proyectos cada vez tienen que ser más intensos, más grandes y tendrían que ser la norma, ¿no? Para que la cosa funcionara. Pero bueno, yo creo que hay mucho margen de mejora, pero no vamos mal, ¿no, David? ¿O qué? Sí, no, yo creo que no desde la COVID, que se iba trabajando desde que nació el retail, que no sé cuándo sería, vale, pero el que piense que Inditex existe porque, o sea, está en España sin industriales textiles españoles, es que no sabe lo que es el sector textil. El sector textil lleva enlazado, o sea, está todo unido mediante hilos desde hace mucho más tiempo que la COVID. Quiero decir, grandes mentes que se forman en la parte industrial, después están trabajando para marcas, buscando escalados a nivel internacional. Está todo muy entrelazado y muy unido, quiero decir, si no, no habría ni unos ni otros, quiero decir, porque al final también hay unas interdependencias enormes, ¿no? Entonces yo creo que ya antes de la COVID todo el mundo trabaja en conjunto. Ángel, y tú que estás desde el punto de vista del sector privado y que estás en una empresa, ¿tú cómo lo ves? ¿Va a haber colaboración o no? Yo creo que ya hay mucha más colaboración de la que había antes. Yo llevo 10 años en la empresa y en el sector y creo que la mentalidad de la mayoría de los directivos en este sector, y por lo menos en la parte industrial, que es lo que nosotros tocamos de primera mano, la mentalidad ha cambiado totalmente. Creo que antes sentarse a hablar con el que puedes llegar a considerar tu competencia era algo que sucedía mucho menos de lo que sucede ahora. No quedamos muchos y los que quedamos creo que hemos llegado a entender que es mejor trabajar cada uno a lo suyo, pero con objetivos compartidos, ¿no? Y yo, pues, por hacerla, tratando de resumir un poco toda la jornada de hoy y cogiendo un poco, yo tengo la sensación de que, y digo, no participo normalmente de este tipo de discusiones y mucho menos en el diseño de la estrategia europea ahora mismo, pero yo tengo un poco la sensación que ahora estamos en tiempo de presupuestos, ¿verdad? De que esto es como hacer un presupuesto. Hacer un presupuesto es muy fácil. Vamos a vender tanto, vamos a gastarnos tanto y al final vamos a tener tanto margen. Se hace muy rápido y el papel lo soporta todo. Pero creo que lo importante, y de alguna manera nos deberíamos de tratar de marcar como objetivo, es trabajar en el corto plazo. Vamos a marcarnos pequeños hitos que nos permitan ir sumando puntos que al final nos permitan llegar al objetivo final, ¿no? Cuando hablamos de números tan grandes y de objetivos tan grandes, a mí por lo menos muchas veces me cuesta incluso de visualizar, me queda como me queda grande. Entonces creo que sería quizá más fácil marcarnos pequeños pasos a dar. Y dejadme que os haga una última pregunta y que se la dirija directamente a Isidor, que al final aquí es la voz de la experiencia, porque ha vivido una transformación desde el punto de vista de la sostenibilidad social y ahora estamos en otra transformación sostenible. ¿Quién tiene que liderar? Ahora hablamos de innovación, en el caso de la sostenibilidad social fue otro tipo de proceso, ¿no? ¿Quién tiene que liderar
la innovación y quién tiene que pagarla? Bueno, pagarla tendrá que pagarla quien tenga algo en el bolsillo para poner en la mesa. Pero el liderazgo yo creo que no es uno o de los subsectores, diríamos, del sector, sino debe ser el resultado de la interlocución y de la negociación y del acuerdo, desde los diversos intereses que tienen puntos de coincidencia, tienen convergencia, pero son distintos los intereses de la marca, los intereses de la cadena de suministro, los intereses de los trabajadores de España o de los trabajadores de Bangladesh no son idénticos. Pero la interlocución, la negociación y el acuerdo son imprescindibles. Y yo creo que para mí sería la síntesis a partir de la experiencia que sobre el terreno tenemos de esta cuestión. ¿Hay preguntas en el público? Mira, allí hay una mano levantada. Y atrás hay otra. Si queréis, juntamos todas las preguntas. Hola, gracias a todos. Unas buenas explicaciones. Sobre todo me ha gustado más la parte de Isidoro, y aquí es donde yo voy un poco a puntualizarlo. Se habla de legislación, se habla de responsabilidad, que la responsabilidad la tenemos tanto el consumidor como la empresa, pero ¿no creéis que con las nuevas legislaciones lo único que se está potenciando es un greenwashing de cara a las empresas? Y puedo poner ejemplos de Inditex y H&M, por ejemplo. Vamos allá al fondo, que había una. Sí, ustedes han hablado de dimensión y han hablado de márgenes, pero ¿ustedes no creen que lo auténticamente importante de una empresa es el talento del que la gobierna? Yo aprovecho para hacer las preguntas online ya directamente. Una muy breve es si pueden repetir el nombre del proyecto Take Back, que ha salido hace poco, el Take Back en Cataluña, cuando sea el momento. Y la otra es si pueden haber iniciativas legislativas o reguladoras que fuercen el uso de códigos QR para facilitar el reciclado de las prendas. Y, por otro lado, si hay alguna manera de forzar que esta cantidad de legislación que se nos viene encima o que vamos a tener que cumplir, se compruebe que se cumple para las importaciones que nos vienen, y en este caso sí podríamos decir como un tsunami. David, no sé si quieres repetir el nombre del proyecto. Sí, el proyecto es Retexcat y la web es retexcat.cat, yo creo. En relación al tema de greenwashing, ¿no? Yo no lo creo. O sea, yo estoy orgulloso de formar parte de la Unión Europea, que ha sido capaz de generar el Green Deal europeo y que uno de los objetivos del Green Deal es desacoplar el crecimiento y el bienestar económico del consumo de materias primas y de recursos, ¿no? Entonces, hay muchos grandes macroeconomistas que dicen que eso es imposible y otros que es imposible y necesario, pero si nos creemos el cambio climático como un elemento científicamente contrastado, yo creo que nos tenemos que poner en marcha para cambiar, ¿no? Y lo que están suponiendo estas directivas es intentar establecer unas guías sobre las cuales transitar en este cambio, ¿no? Con lo cual, yo creo que depende de que nos lo creamos como sociedad en Europa y que avancemos en esta dirección porque es necesario para el planeta, ¿no? Simplemente. Quizá en el tema de QRs, tecnologías y tal, queréis añadir algo más, ¿eh? No sé si... Isidor quería precisar algo. Sí, yo creo que sí que hay greenwashing, sí que lo hay, como hay marketing empresarial. Como el origen de la cuestión es la reputación. La responsabilidad social se inicia en los ámbitos de la reputación, en la preocupación legítima, por otra parte, me parece. Y una forma de analizar en qué medida se ha superado o no esta cuestión es examinar algo tan sencillo como de quién depende en la empresa el departamento de responsabilidad social. Si depende de compras, mal. Si depende directamente de la gestión, bien, porque la tensión interna en las empresas entre ambos departamentos es absolutamente necesaria. Y ahí quiero afirmar que Inditex ha abordado bien esta cuestión, está teniendo buenos resultados, pero no ha sido sencillo.
Iniciamos la negociación con Inditex de este tema en el año 2002. Firmamos el primer acuerdo en el 2007. Y un tema esencial, como es el conocimiento, no lo ha hecho público todavía su cadena de suministro. Hay otras que lo han hecho aparentemente, porque normalmente han publicitado su primera línea de subcontratación, pero los problemas normalmente están en la tercera o cuarta línea de subcontratación. Inditex desde el 2008-2009, por tanto tardó, nos ha dado a los sindicatos la lista completa, que en este momento quiere decir unas 8.000 empresas en 40 y tantos países, con 3 millones de trabajadores en el mundo, y con esta lista nosotros hemos estado trabajando con los sindicatos de cada país y en muchos casos el problema principal era las dificultades de los sindicatos de cada país de dos tipos. Para hacer frente a la legislación, muchas veces antisindical del país, no de responsabilidad de Inditex, si no hay libertad sindical en un país, evidentemente, aunque Inditex con las otras marcas puede contribuir a que en este país se modifique la legislación. Pero la responsabilidad es muy diversa y allí yo creo que la experiencia es positiva. De H&M sé que tiene un buen acuerdo marco, pero no conozco su aplicación. Nosotros, de los 4 que hay en España, los 4 son los 9 del mundo, tenemos una experiencia regular y de la cual hemos venido informando y muy detalladamente a lo largo de todos estos años. Por tanto, sí que hay greenwashing, pero no es exactamente eso solo lo que hay en el sector. David Ángel, muy rápido. Dimensión y margen o talento, las iniciativas que preguntaban los QRs para el reciclado y si habrá legislación para comprobar todo esto que está pasando respecto a las importaciones. Guay. Talento, margen, quiero decir, empresa que tenga dinero va a poder contratar al bueno, el que no le tocará el chusquero, o sea que sin margen estamos apañados. Tema de greenwashing, me gustaría decir una cosa bastante fundamental, es que la propia legislación hace greenwashing. Si no hay un control de mercado estricto, nos estamos pegando un tiro en el pie. Quiero decir, hay una legislación muy buena, se mira que se cumple o no. Si no se mira que se cumple, esa legislación es un papel mojado. Eso nos pasa mucho. El caso práctico del papel súper mojado, el Estado legisla para nuestros hiladores, tejedores, tintura y acabado de tejido, que es una posición clave que decía Isidor. Aquí hay una legislación enorme de temas sociales, agua, emisiones, el agua la pagamos 3 veces, depuración del agua, residuos, la energía descarbonizada, todo eso es coste. Y resulta que después el Estado va a hacer compra pública de los trajes de policía y va a precio. ¿Dónde está el greenwashing? Quiero decir, ¿sabes? Muchas veces exigimos a lo privado, pero también hay que exigir a la parte pública para que sea coherente, simplemente, coherencia. Y es una cosa que nos duele mucho y que no vemos que nadie nos ayude en eso. Así que, Isidor, a ver si puedes hacer algo. Ángel, ¿añadirías algo? Que tú tienes contactos, Isidor. Con esto último que ha dicho David, me gustaría que nos quedáramos con ese mensaje y no añadiría nada más. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero dar las gracias a mis padres, a ver si me están viendo.